Los seres humanos somos reacios al cambio. En muchas ocasiones los cambios pueden generar en nosotros descontento, incertidumbre, aun cuando estos cambios pueden ser para bien. No sé si a usted le ha pasado que ha experimentado algún cambio en su vida importante, el hecho de tener que cambiarse de trabajo o el hecho de tener que cambiarse de casa, o también la venida de un bebé a un hogar. Ese tipo de cambios, o empezar un negocio, pasar de ser empleado a poder tener un negocio propio, todo ese tipo de cambios pueden generar dudas, pueden generar inconformidades, pero en muchas ocasiones, después de haber pasado un tiempo, se comienza a ver que los cambios no necesariamente es algo malo. En muchas ocasiones los cambios han traído cosas buenas a nuestra vida. Y los discípulos en la época, en el momento en que el libro de Hechos relata, estamos en el capítulo 1 de Hechos, vemos que ellos estaban experimentando cambios en varios aspectos. Su realidad estaba cambiando, la forma en que ellos veían y entendían algunas cosas estaba cambiando. El concepto del reino de Dios para ellos ya no estaba siendo el mismo en algunos aspectos, no en el aspecto de la existencia de un Mesías y un rey. Jesús obviamente era reconocido como ese Mesías Rey que Dios había enviado, pero estaba cambiando en el hecho de ajustarse a ya no ser considerado el reino bajo una etnia, un aspecto étnico, sino más bien todos aquellos que pusieran su fe en Cristo. Para ellos era un cambio el reconocer que los gentiles ahora podían ser parte también del reino de Dios. También el hecho de entender que ese Mesías Rey no solamente los había hecho parte del reino de Dios, sino que también ahora ellos eran una parte activa dentro del reino de Dios. Ellos estaban haciendo partícipes. Jesús les había hecho un llamado a ser testigos, como lo aprendíamos la semana pasada, y por lo tanto ellos estaban teniendo ese cambio en esa idea de no solamente ser espectadores en el reino de Dios, sino ser instrumentos de Dios en favor de su propósito, de su misión. Obviamente la misión también para ellos era algo nuevo, porque antes el pueblo de Dios era llamado a hacer bendición a otras naciones, pero las naciones tenían que llegar a ellos. Pero ahora ellos son llamados a salir desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y es un cambio en su paradigma en este sentido, en la trascendencia de esa misión, que era una trascendencia no solamente en el tiempo, era una trascendencia en reinos, imperios, territorios, iban a trascender fronteras, culturas e idiomas. Estaban a punto de comenzar a ver un cambio en su relación con Jesús, con su Maestro, con su Mesías, el cual ya no iba a estar físicamente con ellos, pero no dejaría de estar con ellos. Iba a ser un cambio también en que ellos estaban formando ahora un grupo, no solamente un grupo nuevo entre muchos grupos que habían en la época, sino eran llamados a ser un grupo, pero un grupo diferente, un grupo donde la unidad que tendrían vendría a ser un sello para lo que después en Antioquía empezarían a llamar como cristianos. Esa unidad sería un sello característico de los cristianos, una unidad en la fe, una unidad en el amor, una unidad en cosas mucho más especiales y profundas que simplemente ponerse de acuerdo o tener criterios en común. Y era una unidad de carácter espiritual. Ellos iban a venir ahora a formar lo que nunca antes se había visto: el cuerpo de Cristo en la tierra, es decir, la iglesia. Y también verían cómo Dios siempre ha provisto para su voluntad y el cumplimiento de sus propósitos. Esta mañana, el título del sermón en esta mañana es Un nuevo testigo. Y espero que Dios pueda convencernos de la necesidad que tenemos nosotros de perseverar unánimes en oración, reconociendo
que Dios siempre cumple sus propósitos y que nos guía a obrar conforme a su voluntad. La semana pasada nos quedamos en el momento espectacular donde los discípulos vieron a Jesús ascender al cielo. Yo he seguido meditando en la semana en esa escena y me imagino que ha de haber sido algo hermoso, especial, espectacular. Ellos vieron a Jesús ir al cielo, pero también sabemos que así como ellos vieron a Jesús ir al cielo, nosotros un día le veremos volver. No sé si nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, pero sabemos que Él volverá y sabemos que le veremos. Sin embargo, nos queda la pregunta, hasta donde nos quedamos la semana pasada, ¿será que realmente ellos mantuvieron la conciencia de lo que Jesús les enseñó, la misión que les delegó, la importancia y lo especial? ¿Ellos fueron obedientes? Y podemos decir con lo que vamos a aprender hoy que sí lo fueron. Quiero que me acompañe, si recuerda, estamos en el libro de los Hechos, capítulo 1. La semana pasada llegamos hasta el versículo 11. Este día vamos a completar el versículo 1, el capítulo 1, y vamos a ir desde el versículo 12 hasta el final del capítulo. Le pido que abra su Biblia o encienda su Biblia en Hechos, capítulo 1, y vamos a leer en este momento del versículo 12 al 14. Hechos, capítulo 1, del versículo 12 al 14. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces, volviendo a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos que, si usted recuerda, Jesús les dijo que no podían iniciar su misión de ser testigos hasta que no se cumpliera la promesa del Padre, de recibir el Espíritu Santo, de ser bautizados por el Espíritu Santo. Y ellos vuelven entonces del Monte de los Olivos. Sabemos que no estaban a una distancia muy lejos, porque esa frase, camino de un día de reposo, es una distancia. Los israelitas, los judíos, habían establecido que en el día de reposo, usted, para no romper el día de reposo, recuerden que ellos interpretaban que en el día de reposo no podían hacer nada, no podían trabajar ni tener un esfuerzo físico, no podían o no debían de caminar más allá de una distancia aproximada de 2000 pasos. Pues no me pregunte cómo hacían para medir los pasos, porque obviamente en ese tiempo no habían relojes inteligentes que les midieran los pasos, pero la idea es que más o menos eran 2000 pasos. Y esa es la distancia, o a eso se refiere la frase, cuando camino de un día de reposo. Y vemos que ellos llegan al lugar donde estaban reunidos. Se cree que probablemente ahí celebraron la cena del Señor. Y estaba un grupo reunido en ese lugar, y en este momento Lucas nos llama la atención de qué hacen ellos mientras esperan el cumplimiento de la promesa del Padre. Y podemos hacer aquí un complemento entre lo que Lucas dice en el Evangelio y lo que Lucas dice aquí en Hechos. Vemos que en el Evangelio, en Lucas 24, versículo 53, nos dice que ellos estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Y aquí en Hechos nos relata que ellos estaban en el aposento alto, era un lugar de reunión, orando, dedicados a la oración, unánimes en oración. Y vemos una saludable combinación, que creo que es algo que nosotros podemos imitar. Ellos iban al templo a adorar a Dios, y en sus casas, en las casas, continuaban su comunión con Dios a través de la oración. Y es interesante que hace un énfasis Lucas, no solamente dice que estaban orando, sino que dice que estaban orando con dos características: persistentemente,
Es decir, que había una constante y continuo momentos de oración, y además había unanimidad en la oración. Y eso es bien importante porque va a comenzar a ser una de las características del pueblo de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la unidad, la unanimidad. Si usted recuerda, Jesús oró para que ellos fueran uno, así como Él y el Padre eran uno, para que el mundo creyera que Jesús había sido enviado por el Padre. Y esa unanimidad se expresa entonces en la oración. No solamente oraban, no eran reuniones comunes, no solamente oraban individualmente, sino comunitariamente oraban. Mientras esperaban el cumplimiento de la promesa, que si usted recuerda lo veíamos en el capítulo 1 siempre, en el versículo 4, en el versículo 5 y también en el versículo 8. Por lo tanto, es importante ver que la oración comunitaria tiene una importancia para la iglesia y es algo que podemos aprender nosotros. Creo que todos ustedes saben que allá afuera en el lobby hay unas hojas de petición. Y tenemos eso porque todas las personas que sirven en la iglesia oramos por esas peticiones. Porque es importante la unidad también en la oración. Que como cuerpo de Cristo, como iglesia, podamos expresar esa unidad también a través de la oración. Y de hecho, si usted no está sirviendo al Señor ahorita en algún ministerio, pero quiere unirse a orar por las peticiones, lo invito a que lo haga. Es importante para la iglesia el mantener una comunión con Dios, pero también de hacerlo de una forma comunitaria. De hecho, por eso nos reunimos los días domingos. Porque es importante la unidad, no solamente en nuestra fe, sino imagínense cómo podríamos expresar el amor a nuestros hermanos si no nos vemos, si no conocemos las necesidades que tenemos unos con otros. Y entonces es notorio que para ellos, mientras esperan, no olvidaron la misión, no olvidaron lo que Jesús les dijo de recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me seréis testigos. Eso no lo olvidaron. Y lo sabemos por lo que continúa el relato. Antes de poder cumplir su misión, no solamente tenían que esperar que el Espíritu Santo viniera a ellos, sino había una cosa más que tenían que resolver. Y es el hecho de que uno de los apóstoles ya no estaba y tenía que ser sustituido. Y me refiero a Judas. Lucas llama nuestra atención a este punto para que podamos ver cómo ellos tenían en mente la misión. Y eso les llevó, motivados obviamente, guiados por Dios, a sustituir al testigo que hacía falta. Y vemos en lo que continúa desde el versículo 15 en adelante, vamos a ver tres cosas. La necesidad de la designación, porque ellos tuvieron la necesidad de buscar un reemplazo de Judas, porque no se quedaron simplemente como estaban, sino que ellos entendieron que necesitaban reemplazar a Judas, la justificación del por qué y cómo lograron esa elección. Vamos a comenzar con la necesidad de un nuevo testigo. ¿De dónde salió esa necesidad de que tenía que haber un sustituto de Judas? Vamos a leer del versículo 15 al versículo 19. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Vemos en el versículo 18 que Pedro le puso un poco de sentimiento, ¿verdad?, al describir la muerte de Judas, pero ya vamos a ver por qué de alguna manera tiene una justificación eso.
Vemos que Lucas muestra en su narrativa que Pedro se levanta en medio del grupo que estaba ahí congregado, que no eran pocos, no eran solamente los 11 que narraba antes, en el versículo 14, no eran solamente los 11, no era solamente la mamá de Jesús, las mujeres. Recuerde que había un grupo de mujeres que era parte del ministerio de Jesús, seguían a Jesús, servían a Jesús, y no solamente su mamá y los hermanos de sangre de Jesús, sino había un grupo más grande. Algo que quisiera aclarar es que, y de hecho lo platicábamos el viernes en el estudio bíblico, que la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, el versículo 14, cuando habla de los hermanos, lo interpreta como que está hablando de los 120 que Pedro menciona en el versículo siguiente. Pero no debemos de entenderlo así, porque en el versículo 14 quiere que Lucas que entendamos un grupo de personas específico que estaba dentro de los 120. Si se dan cuenta, él no tiene la intención de mencionar nombre por nombre los 120 que estaban ahí. Pero sí quiere que nos quede claro que dentro de ese grupo de 120 estaban los 11, estaban las mujeres, estaba María, la mamá de Jesús, y los hermanos de Jesús. Porque recuerde que tanto María como los hermanos en algún momento dudaron de Jesús, inclusive llegaron a tenerlo por loco. Pero sabemos que Jesús se le presenta dentro del grupo a los cuales se les presentó. Él se presenta a sus hermanos de sangre y se presenta a su madre. Y Lucas quiere que sepamos que esos grupos especiales están ahí en ese momento junto con los 120. Por lo tanto, lo que sucede es que estaba provisto por Dios lo que iba a acontecer con Judas. Pedro tenía claro eso. Por eso el versículo 16, y comienza él dirigiéndose a los hermanos que estaban ahí, que eran 120 hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en la que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas. Y es interesante porque el hecho de que eso estuviera anunciado por Dios a través del Espíritu Santo, por medio de David en uno de los salmos, ha hecho que algunos tengan un mal entendimiento de esto. Y de hecho algunos han llegado a desarrollar una cierta empatía con Judas. Porque el argumento es, no hombre, pues, pobrecito Judas, si él qué podía hacer, si la voluntad de Dios era que él entregara a Jesús. Él fue un instrumento, es más, deberíamos de tenerlo como un mártir, porque la voluntad de Dios lo llevó a él a entregar a Jesús, y él fue un instrumento para gloria de Dios, para la crucifixión de Jesús. Pero con esta narrativa que Pedro hace, y por eso les decía, esa emoción que le pone al describir detalladamente la muerte tan trágica que tiene Judas, la intención no es que justifiquemos o que tengamos una empatía con Judas. Él no fue un pobrecito. No nos confundamos. El hecho de que Dios supiera que Él en su plan sabía lo que iba a pasar con Judas no significa que fue Dios quien empujó a Judas a entregar a Jesús. De hecho, la Biblia describe que Judas fue instrumento de quién para empujar a hacer lo que él hizo. ¿De Dios o de Satanás? Obviamente Dios se sirve de la maldad, pero Él no es autor de maldad, que son dos cosas muy diferentes. Es más, la Biblia describe que Judas pecó por la avaricia que había en su corazón. No es porque fuera una pobre víctima de la voluntad de Dios. Y Lucas está siendo franco en decirnos y que tengamos una perspectiva correcta acerca de lo que Judas hizo. Quiero que note que dice el versículo 18, y este pues con el salario de su iniquidad, de su maldad. Él era responsable.
Su maldad fue la que obró ahí. Su corazón corrupto, su avaricia, porque no era poquito dinero el que recibió. De hecho, compró un terreno con eso. No era poco dinero. ¿Te has preguntado a veces por qué pareciera ser que los malvados están mejor que los creyentes? De hecho, esa idea es una idea no basada en la verdad. Porque no es cierto que ellos estén mejor que nosotros. Tampoco es cierto que ellos van a quedar impunes, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Dios es un juez justo que se complace de hacer justicia. Y si bien es cierto, Dios sabe de la maldad, Dios sabía lo que iba a hacer Judas, Jesús lo sabía. La pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué no lo detuvo? Y no podemos interpretar que el hecho de que Dios no haya intervenido en la maldad de Judas, no lo podemos interpretar y decir, entonces Dios es culpable. Porque si, imagínense, Dios sabe que tú y yo pecamos, pero Dios nos creó con voluntad y eso nos hace responsables delante de Él. Y muchas veces los seres humanos tratamos de culpar a Dios de nuestra maldad. Nunca ha escuchado usted gente que dice, bueno, ¿y por qué los niños se mueren de hambre en el África? ¿Y dónde está Dios? ¿Y el amor de Dios? Pues, la pregunta que debemos de hacernos es si esos niños mueren de hambre porque Dios es producto de Dios el que ellos mueran de hambre, o será producto de la maldad del hombre. Yo no sé si usted sabe cuántas toneladas de comida se botan a diario en el mundo, de tal manera que todos los seres humanos podríamos comer hasta saciarnos, pero imagínese qué incongruencia, botarla en lugar de que otros coman. La maldad del hombre. El hecho de que Dios supiera que Adán iba a pecar y Eva también no le hace responsable de eso. Porque Dios nunca impulsó a Judas, Dios nunca impulsó a Adán y a Eva a pecar. Sabemos que Dios sabía eso porque la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Jesús fue designado como el Cristo. A Dios no le sorprendió que Adán y Eva pecaran. Dios no dijo, ay, esto que hicieron y ahora qué hago con todo mi plan, se me vino abajo y que pensemos qué vamos a hacer. No, Dios ya lo tenía contemplado. Pero Dios no es el culpable. De hecho, Dios llama a Adán y le dice, ¿qué has hecho? Y una consecuencia del pecado de la humanidad es querer culpar a Dios. Entre líneas le dijo, te recuerdo que yo estaba solo, pero tú tomaste la decisión de hacerme una mujer. Y por esa mujer que me diste, mira dónde estamos. Entre líneas, eso fue lo que Adán le dijo a Dios. La mujer que tú me diste. La pregunta es, ¿Dios es culpable de la decisión que Adán tomó de creer a la serpiente, de creer al engaño que la mujer creyó? ¿O Adán es el responsable? Porque si partimos de la lógica que Dios no intervino en ese momento, le hace culpable, yo te hago una pregunta, ¿de cuántos pecados Dios sabe de los seres humanos que van a cometer? Desde antes que nosotros nazcamos, Él ya sabe todos los pecados que vamos a cometer. Y si el no intervenir le hace culpable, entonces Él es culpable de todos los pecados de la humanidad. Y si Él es el culpable de todos los pecados de la humanidad, entonces el hombre no tiene que ser juzgado, sino que Dios tiene que ser juzgado. Y eso no es cierto. Los hombres son juzgados por su maldad y son responsables de eso. Dios podría intervenir y detenernos para pecar, sí, pero Él no está obligado a hacerlo, Él no está obligado a hacerlo. Él va a condenar a los pecadores justamente por sus obras. Sin embargo, Dios es tan bueno que Él usa la
maldad para sus propósitos. Él en su bondad usa las consecuencias de la maldad para sus propósitos. Y es lo que vemos aquí. Mateo y Lucas dicen que Judas sufrió una muerte miserable, la descripción en ambos evangelios. Y esa es una realidad no solamente para Judas, es una realidad para todo el que niegue a Jesús. Sin lugar a dudas tendrá una vida y una muerte miserable. Y no me refiero únicamente a una muerte física, sino a una muerte eterna. Solamente Jesús puede salvarnos, solamente Jesús puede sacarnos de esa vida miserable, alejada de Dios, sin esperanza. Esa conducción de nuestra maldad hacia un fin eterno de sufrimiento y de separación eterna de nuestro Dios. Pero Dios en su bondad por medio de Cristo nos provee vida, nos provee gracia, nos provee salvación. Separados de Jesús tendremos miseria, muerte, dolor. Pero en Cristo nosotros tenemos plenitud de vida. Y no me refiero a cosas de este mundo, por favor, no rebajemos la plenitud a cosas vanas como una casa, un mejor trabajo, una posición económica, poder viajar por el mundo. Esas son cosas vanas y pasajeras. La plenitud que tenemos en Cristo es tener comunión con Dios, es tener paz para con Dios, es disfrutar de gozo, paz, es de tener una esperanza eterna. Es de saber que aunque no tenemos nada, probablemente materialmente lo tenemos todo en Cristo. Pero es necesario arrepentirse delante de Él. Algo que Judas no hizo. Pedro negó 3 veces a Jesús, ¿te recuerdas de eso? Pero él se arrepintió. Y Dios le mostró su gracia. Si te arrepientes de tus pecados, reconoces la enemistad. Una persona que está enemistada con Dios es aquel que ha negado a Cristo y que vive en sus delitos y pecados, corrupto, muerto. Solamente Dios por su gracia puede salvarnos y sacarnos de ahí, darnos el perdón y la salvación. Solamente en Jesús podemos encontrar una vida de plenitud. No con cosas de este mundo, sino con una plenitud verdadera o una plenitud espiritual. No teniendo nada, podemos tenerlo todo. Porque en Cristo tenemos una herencia incorruptible. Y ellos tenían claro que Judas había obrado en su maldad. Pero también entendían que Judas debía ser reemplazado. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Pedro, tenía la certeza que debía de cumplirse la Escritura por lo que había sido dicho por David, el Espíritu Santo a través de David en los Salmos. Y en el versículo 20, él cita 2 salmos. Quiero que leamos, no habíamos leído el versículo 20, leamos el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, y cita el primer salmo, que es el Salmo 69, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella, haciendo referencia a la tierra que Judas compró, en la cual murió y que nadie más quería poseer. Y luego cita el Salmo 109, cuando dice, tome otro su oficio. Algo que quiero aclarar y que es importante para evitar confusiones, es que en estos textos, si usted se va al Salmo 69 y al Salmo 109, no va a ver a Judas por ningún lado. Tenemos que entender que Pedro está haciendo una aplicación de un texto del Antiguo Testamento a la situación de Judas. Es una aplicación. En el primer Salmo es una referencia a la muerte y al juicio que Dios trajo sobre Judas, expresado en lo que él menciona de la tierra que nadie quiere tomar. Y el segundo Salmo lo está usando como una consecuencia de la necesidad del reemplazo. De hecho, el Salmo 69, el primero de los 2 salmos,
se aplica en el Nuevo Testamento en varias ocasiones a Jesús. ¿El Salmo de qué habla? El Salmo 69. El Salmo 69 habla de un inocente sufriente descrito en la situación de que hay malvados que odian e insultan sin causa a ese inocente sufriente. Y es por eso que en el Nuevo Testamento se ocupa el Salmo 69 para referirse a Jesús, principalmente en el Evangelio de Juan, en dos momentos, en el sentido de la injusticia por la inocencia de Jesús y el odio y los insultos a los que Jesús constantemente fue expuesto, y la otra es, ¿recuerdan en la Biblia cuando se describe el celo de Jesús que llega al templo y bota las mesas? Ahí es la otra porción donde se está citando el Salmo 69:9. En esos dos momentos el Evangelio de Juan cita este salmo. Pero Pedro lo está aplicando al contexto de esos malvados que injustamente insultan a aquel que está sufriendo siendo inocente, que en este caso es Jesús. Es importante aclarar que esta aplicación que Pedro hace es una aplicación inspirada por el Espíritu Santo, porque está registrada en la Escritura. Por lo tanto, tenemos que entenderlo como una aplicación válida, porque podríamos decir, a este Pedro que cómo estiró el Salmo, pero de verdad le invito a que en la casa lea el Salmo 69 y el Salmo 109. Él ha tomado una porción de cada Salmo y lo ha puesto para justificar la necesidad de escoger a uno que reemplace a Judas. Y el Salmo 109, ¿de qué habla? Habla de los impíos, engañadores, que sin justificación odian, calumnian y atacan al salmista. Pero este Salmo 109 particularmente lo utiliza Pedro porque en el versículo 8 el salmista empieza a orar para que el cabecilla de esos malvados fuera removido y llegara otro que tomara su lugar, en la esperanza que ese otro no fuera tan malvado como aquel que era removido. Y es por eso que Pedro ocupa esa idea para decir que este Judas fue removido por su maldad, pero era necesario poner a otro en su lugar. Y es así como él llega al entendimiento a través de la Escritura de la necesidad de reemplazar a Judas dentro del grupo de los 12 apóstoles. Algunos teólogos han llegado a pensar que ellos también tenían el entendimiento que tenían que ser 12 discípulos y no 11, porque había una vinculación con las 12 tribus de Israel. Sin embargo, yo en lo personal es algo que no puedo confirmar porque no veo una base bíblica para confirmarlos. Se oye lógico, sin embargo no encuentro una base bíblica. Probablemente la exista, pero yo no la conozco. Y vemos entonces que en la narrativa Lucas nos está mostrando que los discípulos entendían la necesidad de evidenciar la maldad de Judas y la necesidad de reemplazar a Judas por un nuevo testigo. Y vamos a leer cómo surge la elección de Matías, que es el nuevo testigo elegido por Dios. Versículo 21, acompáñame, vamos a leer la parte final del capítulo 1, versículo 21 al 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vemos entonces que ellos sabían que había la necesidad de que alguien tomara el lugar de Judas. Versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Bersebas, que tenía sobrenombre Justo, y a Matías. Orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hay varias cosas importantes que podemos resaltar de esta porción. En primer lugar, aquí vemos cuáles eran los requisitos para un apóstol. Son 3 requisitos.
El primero de ellos, vemos que era necesario que fuera testigo de la resurrección. Es decir, aquel candidato para ser apóstol necesitaba ser testigo de la resurrección. Recordemos que Jesús, la resurrección de Jesús vino a vindicar quién era Jesús. De hecho, la Biblia nos dice que sin la resurrección nuestra fe sería vana. Y la importancia del acontecimiento de la resurrección era tal que los testigos debían de ser testigos que fueran partícipes de la resurrección, hubieran visto la resurrección. Y en segundo lugar, vemos que era necesario que esa persona, recuerden que habían 120 personas en ese lugar. Si quitamos a los 11, quedaban 109. ¿Cómo escoger de esos 109 el que iba a sustituir a Judas? Pues esos son los requisitos. Primero, ser testigo de la resurrección. En segundo lugar, tendría que haber estado con Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. Es decir, ser parte de aquellos que estuvieron durante todo su ministerio hasta su ascensión. Dentro de todo ese grupo, solo habían dos que cumplían esos requisitos: Barsabás y Matías. Sé que podemos estar preguntándonos por Pablo. De hecho, Pablo fue incorporado y es una excepción. Y él mismo se llama a sí mismo como el último de los apóstoles, como un hijo abortivo. Porque Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Y Jesús lo llama. Y vamos a ver en Hechos cómo Dios escoge a Pablo como con la función apostolar, y lo dice claramente, lo vamos a ver más adelante. Y surgieron dos hombres entonces. La Biblia no nos habla mucho acerca de Matías, no nos habla mucho acerca de Barsabás. Sin embargo, el historiador Eusebio habla que probablemente estos dos eran parte de los 70. Recuerden que Jesús no tenía solo los 12 discípulos, él tenía más discípulos. Y había un grupo que la Biblia menciona de 70 y probablemente ellos eran parte de ese grupo. No era el grupo más cercano a Jesús, pero eran discípulos de Jesús. Y es importante entender que la tercera característica era que la designación apostólica fue hecha por Jesús mismo. Si usted recuerda, Jesús sube al monte a orar para escoger a los 12. Y fue Dios quien le dijo quiénes iban a ser esos 12 y Él los escoge. De igual manera entonces el sucesor de Judas debía ser escogido por Jesús. Y esas son las tres características. Y ellos, sabiendo esto, oraron, ya teniendo a Matías, a los dos que estaban posibles a ser electos. Faltaba que se cumpliera el tercer requisito, que era que Jesús lo escogiera. Y es por eso que eso les llevó a ellos a orar, pidiendo y sabiendo que quien conoce los corazones es Dios. Si usted se fija, en el versículo 24 dice: y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. No dice escogerás, dice cuál has escogido. Y esto es importante porque no es lo mismo ser discípulo y apóstol. No podemos perdernos. No todos los discípulos eran llamados a ser apóstoles. Como lo aprendimos en Efesios, los apóstoles es uno de los 5 dones que Cristo da a la iglesia, por eso Cristo los escoge. Y tienen una función específica. A mí me parece interesante la elección de el apóstol sustituto de Judas. Porque qué diferencia y qué contrastante es cuando se recuerdan Israel en el Antiguo Testamento. Dicen que ya no quieren que Dios sea su rey y que quieren tener un rey como las otras naciones y quieren tener la prerrogativa de escoger al rey, ¿recuerdan? Y que Dios todavía le
manda a decir a través de Samuel que no lo hagan, porque si escogen al rey y les dice lo que va a pasar con ese rey. Y a pesar de eso ellos dicen, no importa, lo vamos a escoger. Y escogen a Saúl. ¿Y cuál fue el criterio principal para el pueblo escoger a Saúl? Cosas externas. El más alto, el que parecía más fuerte, el que parecía más capaz. Pero nadie de ellos conocía el corazón de Saúl, solo Dios. Y vemos aquí, a diferencia que los discípulos con la sabiduría que Dios les dio, sabían que no era ellos quien tenían que escoger entre los dos candidatos, sino Jesús. Era una prerrogativa de Él, porque Él sabía los corazones, Él sabía los propósitos, Él sabía el llamado que le haría a cada uno en particular. Ser un discípulo no es sinónimo de ser apóstol. Y lo menciono por los mentirosos que hoy en día se autonombran apóstoles. No sé si lo hacen por desconocimiento de la verdad de Dios en su palabra, o porque aún conociendo la palabra deciden ignorarla y autonombrarse apóstoles. Que en ambos casos pues obviamente es terrible, y ambos casos los descalifica para el ministerio, porque la Biblia dice que el ministro debe ser apto para enseñar. Yo les preguntaría a esos falsos apóstoles, ¿has visto tú con tus ojos la resurrección de Jesús? Porque ese fue el criterio que ocuparon los apóstoles para sustituir a Judas, que era un apóstol. Yo le preguntaría, ¿estuviste tú desde que Jesús fue bautizado hasta tu ascensión? Y si no lo estuviste, entonces ¿por qué te autodenominas apóstol? Porque el tercer requisito es el más fácil. Yo puedo decir, hermanos, Jesús me dijo que yo iba a ser apóstol, que era el tercer requisito, ¿verdad? Que Jesús lo escogiera. Ese es como el más fácil de falsificar, porque yo podría decir que Jesús me dijo y me dio la convicción de que yo voy a ser apóstol. Pero no basta con eso. Imagínense, había 109 personas y solo calificaron 2 para que Jesús lo escogiera. Y de hecho echaron suertes. Y este es un método que Dios dio en el Antiguo Testamento para conocer y discernir la voluntad de Dios. Sin embargo, quiero aclarar que la Biblia, después de que el Espíritu Santo vino a morar en los discípulos de Jesús, de ahí en adelante nunca más usaron este método para conocer la voluntad de Dios. Es decir, no es un método que usted y yo debamos de estar utilizando ahora para tratar de conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios para nosotros está en su palabra. Pero era un método que era validado y ellos lo usan sabiendo que Dios era quien escogía. De hecho, ya estaba escogido. Solo confiaban que a través de este método Jesús revelara a quién de los dos. Y aquí hay algo que sí podemos aprender para nosotros hoy. Y es que la necesidad de la sustitución del apóstol por ese ministerio que iban a recibir tan especial provino del conocimiento de la palabra. Pedro, a través del conocimiento de la palabra, Dios le hizo ver la necesidad de escoger a un sustituto de Judas. De igual manera, Dios hoy a nosotros, a través de su palabra, Él nos hace ver lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y vemos que Pedro y los demás apóstoles no empezaron a decir, bueno, habemos varios, hagamos una votación, ¿qué ofreces tú para tener el puesto de apóstol? ¿Y tú qué puedes ofrecer? No, ellos se rigieron por lo que Jesús designó para los apóstoles. De igual manera nosotros debemos de regirnos por lo que la palabra de Dios nos enseña, para las cosas que debemos de hacer y para las cosas que no debemos de hacer. Y vemos que en tercer lugar ellos oraron. De igual manera nosotros constantemente en oración debemos de depender de Dios para que Él nos dé la sabiduría necesaria para saber aplicar su palabra. Mi amada familia, vivir sabiamente no es un tema únicamente de conocimiento. Tú puedes conocer la Biblia y equivocarte en aplicar la Biblia. ¿O nunca te ha pasado? ¿Nunca nos ha pasado?
Nunca hemos visto a otras personas que les pase. Y eso se llama falta de sabiduría. Nosotros podemos confiar en nuestra sabiduría, pero la sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que Dios nos da es la sabiduría que nos permite entender la palabra y saber cómo aplicarla a nuestra vida. Y es por eso que tenemos que orar. Alguien podría decir, no, pastor, ¿yo para qué voy a estar orando si Dios ya tiene su voluntad? Él es soberano y Él siempre va a hacer su voluntad, entonces ¿para qué voy a orar? Pero este es un ejemplo para nosotros. Ellos sabían que por voluntad de Dios debía de ser escogido un 12º apóstol. Pero ellos oraron para que en la voluntad de Dios ellos tomaran una decisión. Necesitamos orar, necesitamos depender de Dios. Y ahora el equipo apostólico estaba completo, estaban los 12, pero todavía no estaban listos para ir y cumplir su misión, porque todavía les hacía falta. Ya tenían el sustituto de Judas, pero aquel que iba a sustituir a Jesús no había venido todavía. Y es por eso que tenían que seguir esperando. El lugar vacío que dejó Judas había sido cubierto por Matías, por voluntad de Cristo, pero el vacío que dejó Jesús todavía no había sido cubierto por su Santo Espíritu. Y es por eso que terminamos en este primer capítulo con la escena donde hay 120 esperando en Jerusalén, perseverando en oración, unánimes, en un solo sentir, listos para cumplir el mandato de Cristo, pero debían todavía esperar un tiempo más para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y empezaran a ser testigos. Y nos quedamos ahí, esperando que el Espíritu Santo venga sobre ellos y comiencen entonces a cumplir su misión desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Mi amada familia, deseo que en esta mañana Dios nos haya convencido de la necesidad que tú y yo tenemos de perseverar unánimes en oración, reconociendo que Él siempre cumple sus propósitos. Matías ya estaba escogido desde antes para ser el sustituto, y que Él nos guía en esa dependencia a obrar conforme a su voluntad. Gloria a Dios, porque Él siempre provee a la iglesia para que podamos hacer su voluntad y glorificarle a Él, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de quienes somos. El poder de Dios, la compañía de Dios, la sabiduría de Dios y Dios mismo en nosotros nos guía para que podamos cumplir la misión y ser entonces luz y sal en este mundo para la gloria de nuestro Dios. Le invito a que podamos orar en este momento.